la recompensa de la fe. Y empecé leyendo Hebreos 11:1. Quiero leerle lo que dice en esta versión diferente. Dice Hebreos 11:1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe, aquello que no podemos ver, pero que en fe hemos creído. Por ejemplo, los que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos en fe. En fe creemos que Él murió por nuestros pecados. En fe creemos que Él fue a esa cruz por causa de nuestra maldad, por causa de nuestra inmundicia. Porque nosotros no vimos, no estuvimos en ese momento cuando Él fue crucificado. Pero por fe hemos creído que Él pagó un precio por usted y por mí. Y esa fe es la que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, donde se nos habla de una mujer que ella se acercó al maestro con fe. Vamos a leer lo que dice. No hay problema, que se muera el micrófono, pero mientras usted y yo estemos con vida, eso es lo que importa. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Marcos capítulo 5, le voy a leer Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos acá en esta porción de la palabra a una mujer que 12 años estuvo buscando la sanidad en el hombre, en los médicos. Y dice que gastó todo lo que tenía. O sea que esta mujer tenía dinero, ¿verdad? Era una mujer que tenía bienes. Pero dice que por andar buscando esa sanidad, ella gastó todo lo que tenía. ¿Y pudieron hacer algo por ella los médicos? No, ¿verdad que no? No lo pudieron hacer. ¿A cuántos de los que hoy estamos aquí, el Señor ha hecho un milagro en su vida? Bendito sea el Señor por su misericordia y por el milagro que ha hecho en nuestra vida. El milagro más grande que Él ha hecho en nuestra vida es la salvación de nuestra alma. Para mí, ese es el milagro más grande, porque Él ya nos sacó del yugo de opresión.
vemos acá como el Señor dice que esta mujer estaba enferma, y cuando el Señor, a través de la fe de esta mujer, le dio la sanidad, le dijo: queda sana de tu azote. O sea que la enfermedad es un azote, es un dolor. Pero a mí me impactó esta mujer, porque ella dice que ella, en el 27, ella oyó hablar de Jesús. ¿Y qué fue lo que ella había escuchado de Jesús? Los prodigios y los milagros que nuestro Señor Jesucristo andaba haciendo. Por ejemplo, en el capítulo de aquí mismo, Marcos 5, allí ella escuchó de cómo el Señor libertó al endemoniado gadareno. Entonces, esta mujer ha de haber pensado, ha de haber dicho: si él libertó a este hombre con una legión, porque eso era lo que tenía este hombre, ¿verdad? Una legión de demonios. Entonces ella ha de haber dicho: si él tuvo el poder y la autoridad para libertar a esta mujer, a este endemoniado, al gadareno, ¿qué no podrá hacer por mí? Si es solamente flujo de sangre. Pero que los hombres no habían podido hacer nada por ella. Entonces, esta mujer fue movida a fe, a fe. ¿Por qué? Porque el Señor al final, en el 34, le dijo, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al Señor de usted y de mí? Que tengamos fe. En el Evangelio de Mateo 17:20, ¿qué dijo él? Que por lo menos tuviéramos fe, como un granito de mostaza, ¿verdad? Vamos a leerlo, Mateo 17:20. Allí vamos a ver que el Señor no quiere que usted y yo tengamos tanta fe. Si usted y yo tenemos esa fe como el grano de mostaza, podemos mover la mano del Señor a favor nuestro. Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero ¿por qué él dio esta palabra? Porque cuando un padre llevó a su hijo, ¿verdad? Para que el Señor lo sanara, lo libertara. Pero dice que los discípulos no pudieron hacer nada por él. O sea que aquí vemos dos ejemplos, ¿verdad? Que el hombre no puede hacer nada por nosotros. El único que hace todo por cada uno de nosotros es el Señor. El único que ha hecho, hará y seguirá haciendo mientras usted y yo vemos el fruto de la fe. Él se glorificará en nuestras vidas. Quiero leer esta versión, porque cuando leemos versiones diferentes, a lo mejor hay palabras acá que no las podemos entender, pero acá en esta versión podemos ver cómo el Señor quiere que tengamos esa fe. Muchas gracias, hermana. Ya tiene su recompensa en el reino de los cielos, porque la palabra lo dice, que con un vaso de agua que le demos a uno de sus pequeñitos, un vaso de agua, Él nos recompensa. Así que aquí lo dice la palabra del Señor. Gracias, hermana, que el Señor la bendiga. Acá en Mateo 17:20, oiga lo que dice acá en esta porción. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería
imposible. Oiga lo que dice esta porción, nada. Y cuando dice la palabra nada, es nada. Pero le estoy hablando de esto, porque vimos cómo esta mujer se acercó al maestro, cómo esta mujer se acercó al Señor. Ella dice que ya había oído hablar de Jesús, de los prodigios y los milagros que él andaba haciendo. Entonces esta mujer necesitó tener esa fe como un grano de mostaza para recibir ese milagro de parte del Señor, para recibir lo que los hombres no habían podido hacer por ella, que era la sanidad, que era darle la salud. Vamos a ver cómo el Señor en su infinita bondad y misericordia a usted y a mí a través de su palabra nos ha dejado testimonio de que si tenemos fe, como acabo de leer esta porción, no hay nada imposible. Nada imposible hay para nuestro Dios. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas yo creo que usted también ya se sabe esta porción. Aquí sabe mucha Biblia, ¿verdad? Así que esto es solamente un recordatorio nada más. ¿Y saben por qué? Porque si usted y yo tenemos esa fe como un grano de mostaza, hay recompensa. Esta mujer del flujo de sangre tuvo su recompensa por tener ese granito de mostaza de fe, por tener la fe como un granito de mostaza. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 7. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, 37 en adelante, ahí se nos cuenta la historia de una mujer pecadora y cómo esta mujer se acercó al maestro. ¿Y qué fue lo que esta mujer hizo? Esta mujer derramó a los pies del maestro. Dice que ella derramó alabastro, un frasco de alabastro con perfume. Y después ella dice que con sus lágrimas ella regaba los pies del maestro. Y luego con sus cabellos los enjugaba. Esta mujer se acercó porque esta mujer tenía esa necesidad de ser salvada, de ser perdonada, porque aquí dice que ella era una mujer pecadora. ¿Y qué hizo el fariseo? ¿Qué hizo Simón? Juzgarla, señalarla. Pero él no habló, él solo pensó. Pero nuestro Señor Jesucristo lo sabe todo. Delante de Él, usted y yo no podemos ocultar absolutamente nada. Él lo sabe todo. Él conoce todo de usted y de mí. Este hombre solo pensó, si supiera quién lo está tocando, si supiera quién está derramando ese perfume. Pero el Señor sabía que había en el corazón de este hombre, en el pensamiento de este hombre. Entonces, el Señor, oiga lo que dice aquí mismo en el 44, cómo el Señor se agradó de lo que esta mujer hizo y alabó la actitud de esta mujer, alabó lo que esta mujer hizo con él. Dice Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco,
poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí podemos ver otro milagro que el Señor hizo. Qué importante es la fe en la vida de una persona, sobre todo en aquellos que ya somos hijos del Señor. Él quiere que tengamos fe, porque usted y yo no le estamos sirviendo a un diosito pequeño, le estamos sirviendo al Todopoderoso, le estamos sirviendo al Dios de lo imposible, estamos sirviéndole a aquel que aún sigue haciendo milagros. El martes, usted y yo, los que venimos a la oración, oímos cómo el Señor respondió la oración de nuestra hermana. ¿Sigue haciendo milagro nuestro Señor, sí o no? Lo sigue haciendo. ¿Pero qué pide Él? Que tengamos fe como un grano de mostaza. Hay recompensa. Por eso el Señor me inquietó para que les diera este tema, que hay recompensa en el tener fe. Hay recompensa. ¿Quiénes somos recompensados cuando tenemos fe? No es el vecino, no es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos. La fe que yo pueda tener me va a beneficiar a mí. Yo puedo testificarle de que cuando se tiene esa fe ciega, porque tener fe es confiar. Cuando usted y yo tenemos fe, confiamos ciegamente en nuestro Señor. Yo le voy a testificar, yo creo que muchos de los que ya están aquí ya han escuchado esto, pero para los que no, en el año, no recuerdo el año, pero yo fui a Guatemala. Cuando fui a Guatemala, fui a hacerme unos chequeos médicos porque allá sale más barato. Y cuando sale el doctor me dice, te tengo que operar de emergencia. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque los quistes crecieron. Los quistes habían crecido, pues yo pienso que tal vez como el tamaño, porque la doctora acá me había dicho, están como el tamaño de una uva. Van a crecer del tamaño de un limón, del tamaño de una naranja. Cuando ya crezcan hasta ese nivel, se te tiene que operar. Yo no le pregunté al doctor allá en Guatemala a qué tamaño tenía, pero cuando él me dijo eso y me dijo que me tenía que operar de emergencia, yo le dije no. Y me dijo, ¿pero por qué? Y le digo, porque yo soy cristiana y yo sé que el Señor me va a sanar. Entonces, cuando salí de ahí, llamé a mi esposo inmediatamente y le dije, fui al doctor y el doctor me dijo que me tenía que operar urgentemente. Y él me dijo, ¿y qué vas a hacer? No me voy a operar. ¿Y por qué? Porque yo ya había tenido 4 cirugías, 3 hijos con cesárea y la operación de la vesícula biliar. ¿Todo por qué? Por tener mal carácter. Por eso no conviene tener mal carácter. ¿Por qué? Porque sin Cristo, como dice el pastor, el diablo formó un mal carácter. Y eso trae consecuencias. Eso trajo malas consecuencias a mi vida. Entonces, yo no conocía al Señor todavía. Por eso yo le hablo de este tema, porque yo he podido comprobar personalmente que el tener esta fe como un granito de mostaza mueve la mano del Señor a favor nuestro. Y el Señor movió su mano de misericordia a favor mío, porque yo le creí. ¿Y saben por qué yo le creí? Porque yo le dije, Señor, yo ya no quiero pasar por otro quirófano. Las mujeres que han tenido hijos con cesárea saben lo difícil que es tener un hijo con cesárea. Cuando me operaron de la vesícula, igual, fue algo terrible. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo ya no quiero pasar por otro quirófano. Así que yo quiero que tú me hagas esa operación. Pero yo, ¿por qué le dije eso al Señor? Porque había una hermana que me había dicho
que ella desde jovencita, ella padecía de esos quistes. Y me dijo, a mí me los operaron, a mí me los quitaron. ¿Pero qué cree? Me dijo, volvieron a retoñar. Entonces cuando ella me dijo eso, yo dije, Dios mío, yo no quiero que el hombre me vuelva a operar. Yo prefiero que tú me lo hagas, Señor, porque tú eres perfecto. Lo que tú haces, lo haces perfecto. Y si tú me operas, Señor, ya no me van a volver a salir. Efectivamente, el Señor me recompensó por esa fe. A mí me dieron esa noticia en el mes de julio. En el mes de septiembre, el Señor en un sueño, Él me mostró la operación que me había hecho y lo que me había sacado. Así que, ¿hay recompensa en tener fe o no? Vale la pena creerle al Señor. Vale la pena confiar en nuestro Dios. Vale la pena creerle, porque Él es el Dios de lo imposible. Para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Él es perfecto. Y cuando Él hace algo, Él lo hace perfecto. Porque como le digo, yo cuando oí el testimonio de esta hermana, que me dijo que volvían a retoñar, entonces dije yo, voy a sufrir. Porque pues yo me imagino, yo no sé cómo es esa operación, pero yo digo, voy a sufrir. Me van a volver a cortar la panza o yo no sé de dónde los van a sacar, ¿verdad? Pero digo, y si van a retoñar, entonces ¿para qué? No vale la pena. Entonces decidí y me dispuse en mi corazón creerle a mi Señor, creerle al Todopoderoso, creerle al Dios de lo imposible. Y por eso es lindo cuando usted y yo activamos esa fe. Recibimos la recompensa de nuestro Dios. Mire, aquí ya vimos dos testimonios, ¿verdad? De la mujer del flujo de sangre y también de la otra mujer que era pecadora. Vimos que esta mujer del flujo de sangre creyó porque había oído cómo el Señor había libertado al endemoniado gadareno. El Señor nos libertó a usted y a mí también, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, un demonio, un espíritu inmundo sale de nosotros, ¿verdad? Pero que el Señor nos guarde y nos libre de volver. ¿Por qué? Porque dice que el que salió va y busca otros 7. Y imagínense, si con uno que hacíamos, imagínense, con los otros 7 ya serían 8. ¿Qué barbaridades no haríamos? Entonces tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Había también un grupo de mujeres. Quiero leer también aquí mismo en Lucas capítulo 8. Le voy a leer 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí usted y yo podemos ver que estas mujeres que le servían al Señor, dice que estas mujeres habían sido sanadas de espíritus inmundos, y también María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. ¿Por qué usted y yo le servimos hoy al Señor? Cada uno de nosotros debemos de preguntarnos, ¿por qué yo le sirvo al Señor? Yo le sirvo porque yo estoy agradecida con Él, de que Él me haya alcanzado. Yo le sirvo porque me hay gratitud hacia Él, porque Él me sacó del yugo de esclavitud, del azote en el que yo vivía. Me sacó de las tinieblas y me trasladó al reino de su luz.
Por eso yo le sirvo, porque estoy agradecida con Él. Porque yo iba derechito al infierno. ¿Por qué? Porque tenía mal carácter. Y por eso el Señor nos habla que se quite de nosotros toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. Que se quite, que se quite. Somos nosotros los que tenemos que quitar aquello que nos pueda hacer caer de la gracia de nuestro Dios. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, porque usted y yo, por fe, le servimos al Señor. Por fe andamos. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, que haya fe. Y no nos pide tanto, nos pide un granito nada más, nos pide el Señor. Así que estas mujeres le servían al Señor porque el Señor se había glorificado en sus vidas. Las había sanado de espíritus inmundos. A María Magdalena, imagínense, le sacó 7 demonios. Qué terrible, ¿verdad? Pero la gloria y la honra sea para Él. Porque usted y yo, así andábamos también. ¿Qué espíritu inmundo traíamos nosotros? Y bendito sea el Señor, que tuvo misericordia y nos alcanzó, nos rescató, puso su mirada en usted y en mí. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, él solo vino para matar, para robar, para destruir, para tener a la humanidad en azote, en yugo de opresión. Vamos a leer otra porción de la palabra donde se nos habla de una mujer que dice la palabra del Señor que desde hacía 18 años, imagínense cuántos años esta mujer llevaba oprimida por el enemigo. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 13, le voy a leer 13:10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Vemos acá a través de esta palabra que es Satanás el que ata, es Satanás el que oprime, porque esta mujer dice que por 18 años Satanás la había atado con ese espíritu de enfermedad. Pero qué lindo, ¿verdad? Nuestro Dios es tan grande en bondad, en misericordia, y cómo Él la libertó, cómo Él la sanó, cómo Él hizo la obra en esta mujer. ¿Pero por qué lo hizo? Por misericordia, por bondad, como lo ha hecho con usted y conmigo, como ya le testifiqué. Él por misericordia me sanó, por misericordia me salvó, por misericordia Él me sacó del yugo de esclavitud, del yugo de opresión del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque ya vimos a la otra mujer, ¿verdad? Que ella estaba siendo azotada por esa enfermedad.
Pero el Señor, como dice la palabra, Él vino a libertar a los cautivos. ¿Cautivos por quién? Por el diablo, que el Señor lo reprenda. A eso vino el Señor. Y hoy usted, gracias a la misericordia, usted y yo, hoy somos libres para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no servirle con gratitud? ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Debemos de estar agradecidos y no olvidar, no olvidar los beneficios. Permítame, voy a tomar agua. No podemos olvidar los beneficios que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Son grandes los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. Son incontables los beneficios que hemos recibido de nuestro Dios y que vamos a seguir recibiendo si usted y yo nos mantenemos firmes, siendo agradecidas con Él. Vimos acá en el libro de Lucas, capítulo 8, cómo estas mujeres le servían al Señor. ¿Por qué? Porque estas mujeres estaban agradecidas, porque el Señor las había sanado, porque el Señor las había libertado. El Señor ama a aquellas mujeres que están dispuestas a servirle al Señor con todo, no a medias. Él no quiere un servicio a medias. Por eso en Apocalipsis Él nos habla del tibio. O somos fríos o calientes, pero no a medias. Él quiere que le sirvamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con ánimo voluntario. Hay recompensa en servirle al Señor por fe, porque por fe le servimos. Por fe, porque no le hemos visto, pero por fe hemos creído que somos salvas. Por fe hemos creído que un día estaremos en su presencia. Es solo la fe que el Señor ha depositado en nosotras que nos mueve. Porque como le comencé leyendo Hebreos, pero se lo voy a repetir otra vez. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esa es la fe que el Señor quiere. Él quiere una fe firme en usted y en mí. Él no quiere que usted y yo dudemos. El diablo, que el Señor lo reprenda, él trabaja mucho con la duda. Porque, por ejemplo, cuando le digo que el doctor me dijo que me iba a operar, pudo haber venido a mí la duda y decir, bueno, está bien, me voy a operar. Pero el Señor es tan lindo y vean cómo Él cuida de nosotros. Porque la hermana que me contó lo que le había pasado, ella no sabía que yo también tenía quistes, pero ella me lo contó y eso a mí me ayudó para tener esa fe como el granito de mostaza y que el Señor se glorificara en mí, que el Señor fuera el que hiciera esa operación. Entonces el Señor siempre en su infinita bondad y misericordia, Él nos va ayudando en esa fe. Así que si a usted le falta fe, tiene que orar. La fe dice que viene. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por estar escuchando alabanzas. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Si usted y yo necesitamos fe en nuestra vida, usted y yo debemos llenarnos de la palabra del Señor. Por eso dice el libro de Colosenses que en nosotros debe de haber abundancia de palabra. ¿Y por qué debe de haber abundancia de palabra? Precisamente cuando venga la necesidad a nuestra vida, cuando venga la tribulación. ¿Por qué? Porque nuestro maestro dijo que en este mundo tendríamos aflicciones,
pero que confiáramos en Él. Tenemos que confiar en Él ciegamente si queremos recibir un milagro de parte de Él. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. Él no ha cambiado. Para el que cree, todo es posible. Solo necesita activar su fe, pedirle al Señor. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Allá en Gálatas 5:22 dice que la fe es parte de los frutos. Es un fruto que usted y yo debemos cultivar. Pero, por ejemplo, cuando sembramos algo, tenemos que cuidarlo para que produzca, para que crezca. Lo mismo es la fe. La fe es un fruto y ese fruto tenemos que cultivarlo. Tenemos que llenarnos con la palabra del Señor para que cuando venga la situación difícil sepamos a quién correr. Vamos a correr al Todopoderoso, al único que nos puede ayudar, cualquiera sea la situación, ya sea enfermedad, ya sea problema. Él es el único que nos puede ayudar. Él lo que quiere es que confiemos ciegamente en Él para recibir lo que queremos. Por eso Él dice que pidamos, pero que no haya duda en nosotros cuando pidamos algo. Tenemos que saber pedirle al Señor. Cuando yo pasé por esa situación, yo le especifiqué al Señor: Señor, yo no quiero que el hombre me opere. Señor, yo quiero que tú me operes, porque lo que tú haces lo haces perfecto. Si el hombre me opera, van a volver a retoñar los quistes y yo no quiero. Así que mejor opérame tú. Y lo hizo el Señor. Lo hizo. Y si lo hizo en mí, lo puede hacer en usted. Tenemos que ser específicos cuando le pedimos algo. Yo le estoy testificando de lo que el Señor hizo por mí. Tenemos que ser específicos cuando le pedimos algo al Señor. Y Él se glorifica cuando somos específicos, cuando sabemos orar. Porque dice el Señor que nosotros no sabemos orar, ¿verdad? No sabemos orar, pero ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ese maravilloso consolador es el que nos ayuda, ¿verdad? Él nos enseña, porque a mí, Él fue el que me guió. Cómo pedirle al Señor para que Él me operara, para que Él me sanara, para que Él se glorificara en mi vida. Es importante que usted y yo cultivemos nuestra fe. ¿Para qué necesitamos cultivar nuestra fe? Para que produzca fruto. Si no la cultivamos, no va a haber fruto. Necesitamos cultivar nuestra fe. También quiero que vayamos a otra porción de la palabra. Vamos a ir al Evangelio de... Es que quiero hablarles de cómo el Señor se compadece, se ha compadecido de usted y de mí. Lucas capítulo 7:12. Ahí vemos también otra historia de cómo el Señor se compadeció de esta mujer. Esta mujer era una mujer viuda. Esta mujer solo había tenido un hijo. Y el único hijo que tuvo se le murió. Esta pobre mujer quedó sin esposo, quedó viuda y quedó sin hijo. Pero qué lindo cuando el Señor se atraviesa en la vida del ser humano. Él hace cosas preciosas en nuestras vidas. Así que dice Lucas capítulo 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre,
la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban, y los que lo llevaban, se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. El Señor aún se sigue compadeciendo de la humanidad, pero lamentablemente muchos no lo quieren, muchos le dan la espalda, muchos no quieren recibir ese amor, esa compasión que el Maestro todavía tiene. ¿Por qué? Cuando el Maestro se cruzó, cuando nuestro Señor Jesucristo nos vio a usted y a mí, nos vio con compasión, se compadeció de usted y de mí, al menos de mí se compadeció. ¿Por qué? Porque yo vivía amargada, yo vivía triste, para mí no había esperanza, había un dolor grande en mi alma, había un vacío en mi corazón. Pero la compasión de mi Salvador vino a llenar mi vida con su presencia. El amor de Cristo vino a llenar mi corazón, mi alma, porque al final es el alma que necesita la presencia del Señor. Pero el hombre no quiere. El hombre es que de verdad somos, o más bien no somos, porque ya salimos de ahí, ¿verdad? Pero las personas que se les habla, que se les comparte, que se les invita, esas personas no quieren. Tienen un corazón duro para el Señor, pero para el diablo, que solo vino para matar, robar y destruir, a él sí le hacen caso. Pero al Señor, que quiere salvarlos, que quiere rescatarlos, que quiere quitar ese yugo de opresión, no le quieren dar el lugar en su vida. No quieren que entre a sus vidas. Por eso usted y yo debemos de estar agradecidas con el Señor, porque Él tuvo compasión de nosotras. Y fue la misericordia de Él que nos quitó esa venda que teníamos y que quebrantó ese corazón de piedra, al menos el mío. Yo tenía un corazón de piedra. Yo no le quería dar el lugar al Señor y no sabía todo lo maravilloso que Él era y todo lo que Él me quería dar, todo lo que Él quería hacer en mi vida. No lo sabía, pero había en mí un corazón de piedra. Pero qué lindo cuando usted y yo somos quebrantados por el Señor. Cuando Él quebranta ese corazón de piedra, es lindo. Tenemos una experiencia maravillosa y esa experiencia no nos permite volver atrás. Pero debemos de cuidarnos. Nos toca a cada una de nosotras poner de nuestra parte y cuidar nuestra vida espiritual para mantenernos firmes, en pie, contra las acechanzas del diablo, que el Señor lo reprenda. Él siempre está acechando. Él siempre está acusando. No somos perfectas, pero Él es el acusador.